romance egoísta. Capítulo 8. Demasiado tarde. Hemos agotado todos los ingredientes preparados para hoy, por lo que cerramos temprano. Gracias por su comprensión. Soyeon leyó el cartel pegado en la puerta del restaurante y frunció el ceño. Se había lanzado hasta allí por impulso, apenas colgó el teléfono con su madre, y ahora allí estaba, parada frente a un local cerrado. Suspiró y estaba por marcharse cuando una voz la sorprendió por detrás. Lo siento, cerramos temprano el día de hoy. Era Taegun, el amigo de Yeon-do, que regresaba de haber tirado la basura. Soyeon se acomodó la mascarilla con rapidez, como si con eso pudiera evitar ser reconocida. Ya veo, no vi al dueño, dijo ella con cautela. ¿El dueño? No, se fue antes. Taegun se encogió de hombros, pero la miró con más atención. Algo no cuadraba. Mascarilla, gorro, demasiado camuflaje, y aún así le resultaba familiar. Espera, ¿no es usted la actriz Hong So-young? Ya no tenía caso seguir fingiendo, así que Soyeon se quitó la mascarilla y sonrió. No por gusto, más bien porque era la única salida elegante. Sí, nos vimos una vez cuando vine a comer. Si hubiera sabido que vendría, habríamos cerrado más tarde. ¿Está filmando por aquí? Preguntó Taegun entre nervioso y emocionado. Luego añadió sin pensar mucho. Por cierto, el peluquín le queda muy bien. Ella soltó una risa breve pero incómoda. No estoy filmando, vine porque quería hablar con el dueño. Y eso sí que llamó la atención del muchacho. Disfrazada, tarde, buscando a Yeon-do, Taegun empezó a imaginar cosas. ¿Acaso era una historia de amor escondida? ¿Un flechazo? Pero sus suposiciones se fueron al piso cuando Soyeon habló de nuevo. La verdad es que antes salía con Yeon-do. Taegun se quedó en blanco, literalmente parpadeó un par de veces sin procesar. Sé que suena raro, añadió ella al ver su reacción, pero puedo mostrarte los mensajes si no me crees. Y antes de que él pudiera decir nada, Soyeon se inclinó, no como actriz famosa, sino como alguien que de verdad necesitaba ayuda y rápido. De verdad necesito que me ayudes con esto. Taegun la miró, una celebridad parada frente al restaurante cerrado, disfrazada, rogándole ayuda por algo que sonaba a un problema viejo, pero aún latente. No tenía idea de en qué se estaba metiendo, pero claramente eso ya no importaba. Cuando el teléfono vibró, Yeon-do casi se lanza sobre este. Durante una fracción de segundo su mente jugó con la absurda ilusión de que podía ser Yumin, pero no, solo eran mensajes de Taegun. Lo siento mucho, amigo. Cuando nos veamos en persona me disculparé como es debido. Nos vemos mañana en el trabajo. ¿Disculparse? ¿Por qué tendría que hacerlo? Yeon-do no entendía nada, apenas estaba procesando el mensaje cuando sonó el timbre del apartamento. Y de nuevo, su cerebro reaccionó con el mismo reflejo automático. ¿Sería Yumin? Se levantó como resorte y abrió la puerta sin mirar por la mirilla. Muy mala costumbre, por cierto, porque la que apareció no fue Yumin, sino Soyeon, quien entró como si viviera allí. Se quitó la gorra, la mascarilla, los zapatos. Lo siento por venir sin avisar, pero necesito hablar contigo. Soltó. ¿Cómo supiste dónde vivo? Espetó él con el ceño fruncido. No tenía la menor intención de disimular su molestia y ella tampoco parecía interesada en disculparse. Taegun me lo dijo. Ahora entendía esos mensajes. Le conté que salíamos, lo presioné hasta que me lo soltó. Pero no lo regañes, fue mi culpa. Necesito preguntarte algo muy importante. Soyeon se apoyó en la mesa del centro como si necesitara un punto firme para no desplomarse. Apretó los puños y entonces soltó. Yeon-do, ¿tú le diste dinero a mi mamá? Su voz temblaba, pero no tanto como sus ojos al mirarlo. Yeon-do la observó con calma, como quien ya había ensayado ese momento muchas veces. Fue hace años, solo un par de veces antes de que te mudaras. ¿Un par de veces? Repitió ella, como si esas palabras le hubieran hecho un nudo en la garganta. ¿Qué quieres decir con un par de veces y por qué no me lo dijiste? La angustia inicial se volvió rabia y aunque sabía que estaba siendo injusta, decidió desquitarse con él. Sí, a veces es más fácil golpear a quien no te devuelve el golpe. Tú me ayudaste a conseguir una casa, le diste dinero a mi mamá, cuando tú también estabas en una mala situación. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste tanto por mí? Sus puños golpearon su pecho, más como un impulso emocional que con fuerza real. Lloraba mientras hablaba con una mezcla de frustración, vergüenza y culpa. ¿Eres idiota? Deberías exigirme que te devuelva todo ese dinero y aún así no sería suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué nunca pides nada? ¿Por qué siempre te callas? Pero él no dijo nada, ni una sola palabra, solo la
la dejó desahogarse. ¿Pensaste que te agradecería si sabía que le diste dinero a mi madre? ¿No se te ocurrió que me sentiría miserable? Para cuando ella desfogó toda su frustración, entonces él habló despacio. Pensé que si intervenía no te molestaría a ti. Y tomando sus muñecas, detuvo sus golpes. Fue un gesto suave, casi indiferente. Pero hablar de esto ahora ya no tiene sentido. Aquello encendió otra chispa en ella. No terminó para mí. Soyeon se quebró, dejándose caer en su propio llanto. Nunca imaginé que mi madre le pediría dinero a mi novio. ¿Quién haría algo así? Bueno, la respuesta era sencilla. Su madre lo haría, porque siempre fue así, manipuladora, cruel. Lo había demostrado demasiadas veces, incluso ahora aún podía recordar esa frase que la perseguía. Di a luz a una mujer hermosa, es justo que reciba algo a cambio, ¿no crees? En su momento creyó que si rompía con Yondo, si le mentía a su madre, todo terminaría, pero no, solo empeoró las cosas. ¿Tú lo sabías? ¿Sabías que ella era horrible desde el principio? Dijo mirando el Yondo de sus recuerdos, el que aún le sonreía con ternura a pesar de todo. ¿Cómo pudiste seguir queriéndome después de ver todo eso? ¿Cómo pudiste quedarte y ahora por qué? ¿Por qué ahora te alejas? ¿Acaso soy peor que mi madre? Sus lágrimas caían como si el arrepentimiento tuviera peso. Lo siento tanto. Fui egoísta, te hice sentir solo yo. Yo fui la que alimentó tus inseguridades. Soyeon se aferró a él, repitiendo disculpas que ya no servían para nada, pero Yondo no respondió, no con palabras. De ahora en adelante dejaré mi orgullo y me esforzaré, así que podrías reconsiderarlo, por favor. Su voz temblaba igual que sus manos, pero él sin brusquedad las apartó. Soyeon, deja de llorar y vete a casa. Dijo con una frialdad que no admitía réplica, y cuando ella entendió que no podía cambiar su decisión esa noche, recogió sus cosas en silencio, la peluca, la gorra, la mascarilla, mientras seguía llorando, mientras caminaba detrás de él hacia el ascensor. Te pedí un taxi, murmuró él sin mirarla, distraído en su celular. El ascensor descendía hasta que se detuvo en el cuarto piso. Las puertas se abrieron y como una ironía del destino, allí estaba Yumin, de pie, congelada. Hola Yondo, ¿hoy cerraste temprano? Dijo otra voz tras ella. Era Iseon. Nadie habló por un segundo. El silencio fue incómodo para Yondo y Yumin. Yumin, ¿no subes? Preguntó Iseon, pero Yumin seguía clavada al suelo, sin atreverse a mirar a nadie. Al final entró sin levantar la vista, aunque luego lo hizo justo cuando Yondo también la miraba. Ese cruce de miradas fue más incómodo que cualquier palabra. Ambos entendieron que ya se habían descubierto mutuamente. Él sabía que Iseon era su ex y ella sabía que él lo había notado. Pero entonces Yondo desvió la mirada y Yumin escuchó a alguien sorber por la nariz. Giró y notó que no eran solo los tres. Había una cuarta persona, una mujer con el rostro cubierto, pero había algo familiar en ella. Esa carcasa de celular que era bastante único. ¿Soy yo? No puede ser ella. Pero no hubo tiempo para preguntas. Las puertas del ascensor se abrieron y todos salieron. Iseon primero, Soyeon después y Yumin detrás, arrastrando una incomodidad que le pesaba en los hombros. Entonces, sintiéndose que algo andaba mal, se detuvo. Iba a disculparse por haber actuado como si no conociera a Yondo, pero no alcanzó a hacerlo, ya que éste la tomó de la mano y la jaló de nuevo dentro del ascensor. Y antes de que pudiera reaccionar, él ya le había soltado a Soyeon sin siquiera mirarla. Vete a casa por tu cuenta. Después de eso, las puertas se cerraron justo cuando los rostros de Iseon y Soyeon se desfiguraban entre la sorpresa e incredulidad. Los gritos de ambos aún se escuchaban a través de las puertas, pero ya no importaba, porque éstas se habían cerrado, dejando a Yondo y Yumin solos completamente. ¡Ay, qué buen capítulo! Me encantó el cierre de temporada. Ya basta de huevos tibios. Muy bien, Yondo, así es como se debe actuar. Ok. Y así cerramos esta temporada de un romance egoísta, un final cargado de emociones revueltas, silencios que dicen más que 1000 palabras y miradas que lo cambian todo. Personalmente tengo que decir que ha sido una montaña rusa emocional. Vimos cómo Yondo arrastra un pasado doloroso que lo obliga a callar más de lo que debería, mientras que Soyeon, bueno, aunque parecía estar solo para jorobar, al menos ya se atrevió a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Así que, ¿qué espero de la segunda temporada? Y lo digo con todas sus letras, que la historia se enfoque realmente
especialmente en la pareja principal. Quiero ver cómo evolucionan Yeondu y Yumin, cómo aprenden a comunicarse, a confiar, a sanar. Ya tuvimos suficientes de relaciones tóxicas, silencios incómodos y culpas heredadas. Es hora de ver una historia de amor sana donde ambos dejen atrás sus pasados rotos y por fin comiencen a construir algo real. Se lo merecen y nos lo merecemos. La autora ya confirmó que la historia ha avanzado más del 50%, lo que significa que la próxima temporada será la última. Y eso solo eleva nuestras expectativas. Queremos un cierre digno, con sentido, con crecimiento, por favor, nada de finales inconclusos o atropellados. Queremos ver cómo este romance egoísta se transforma en uno generoso, consciente y lleno de verdad. La historia va a regresar más o menos en septiembre, así que hasta entonces solo nos queda esperar con paciencia, o mejor dicho, con ansiedad. Y antes de despedirme, si esta historia los ha tenido tan atrapados como a mí, los invito a visitar el canal. Tenemos un montón de historias para todos los gustos, desde romances bonitos y saludables que te hacen creer en el amor, hasta historias tóxicas, intensas, con vampiros incluidos, y otras tantas fantasiosas que definitivamente no suceden en la vida real. Así que seguro que encuentras algo que te guste o que te haga enojar. Todo se vale. En fin, me despido esperando que este manga les esté gustando tanto como a mí. Nos vemos en la próxima historia. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.